Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante y polémico. Es un ranking con las 10 pandemias más asesinas de la historia. Este video está dedicado para quienes consideran que hemos tenido una pandemia en este momento con el coronavirus. Es un programa dedicado para quienes les encanta el tema de las cifras, para quienes quieren ver más allá de un miedo o un pánico colectivo. En este ranking que les voy a traer, quiero enfatizar bastante en dos factores que para mí son determinantes en las pandemias. Uno, la cantidad estimada de muertos, y dos, el modo de contagio y la forma como han muerto en tiempo determinado, porque no es lo mismo una peste que haya durado 10 o 15 años a una peste que tenga una existencia mayor, o a una pandemia que tenga más de 3.000 años y que haya matado lentamente. Así que ustedes pueden organizar el ranking como quieran, pero lo más importante de acá es ver cómo podemos establecer ese ranking de una manera sensata, de una manera crítica, analítica, reflexiva. Bueno, en primer lugar, hay que hacer una aclaración semántica de la diferencia entre pandemia y entre epidemia, porque esto, más allá de cualquier caso, lo podemos ver como un tema científico, pero que también obedece a un asunto semántico, lexical, lingüístico. Empecemos con la etimología, con el prefijo pan, que sabemos que viene de la mitología griega, en donde el dios Pan significa todo, panteísmo, el que cree en todos los dioses; pansexual, el que practica todas las prácticas sexuales, valga la redundancia. Entonces, si miramos la definición de la Organización Mundial de la Salud, nos podemos dar cuenta que es cuando una epidemia se expande por varios países, pero no nos dan la cifra exacta de cuántos millones de muertos tiene que haber para que algo sea considerado pandemia, y también en cuánto tiempo debe darse esa cantidad de muertos. No hay una cifra exacta, pero hoy quiero que pensemos esto con cifras reales. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la viruela, del sarampión, de la gripe española, de la peste negra, del virus de inmunodeficiencia humana o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de la plaga de Justiniano, de la tercera peste bubónica, del tifus, del cólera y de la gripe de Hong Kong. Y vamos a comparar estas pandemias con otras que han sido consideradas pandemias, pero sin el mismo rigor, sin la misma capacidad de muerte o de contagio. Voy a empezar respetando cierto orden cronológico y no voy a analizar tanto por cantidad de muertos. O sea, quiero que lo pensemos nada más de manera cronológica. La primera gran plaga se conoció como la plaga de Justiniano, que duró entre el siglo sexto y el siglo octavo de la era cristiana. Esta plaga la podemos vislumbrar
en el marco del famosísimo Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino. La plaga de Justiniano dejó 25 millones de muertos, pero hay que considerar que esta cantidad de muertos se desató en 2 y casi 3 siglos, es decir, del siglo sexto de la era cristiana hasta el siglo octavo de la misma era cristiana. Así que esta la podemos comparar en cantidad de muertos con el virus de inmunodeficiencia humana, pero también podemos decir que la cantidad de tiempo dista mucho, porque sabemos que este virus de inmunodeficiencia humana se empezó a expandir desde la década de los 80. Así se haya descubierto el primer caso en la década de los 60, y por eso mismo podemos decir que se masificó este virus en los últimos 40 años. Entonces no es lo mismo que mueran 25 millones de personas en 40 años a que mueran las mismas 25 millones de personas en 200 años. Por eso hacer un ranking de asesinatos requiere una lupa, un ojo crítico. Y es evidente que el virus de inmunodeficiencia humana es mucho más asesina que la plaga de Justiniano por el tema del tiempo. Ahora, vamos a hablar de la segunda gran plaga que hemos tenido en la humanidad, porque esta plaga atacó tanto personas de Oriente como de Occidente. Vamos a hablar de la famosísima peste negra, que algunos la confunden con la primer peste bubónica, pero no son la misma, pero sí son contiguas y se dieron en épocas muy cercanas. Los libros de historia suelen ver la peste negra como una consecuencia de la primera peste bubónica, y realmente pueden tener algo de razón, porque podemos ver que por allá en el año de 1334, en el Asia Central, se origina en esta región que había sido dominada por el imperio mongol de Genghis Khan, y tardó 13 años para llegar a Europa y para traer secuelas muy similares. Hay que reconocer que no hay una cifra tampoco exacta, así como la cifra aproximada de la plaga de Justiniano es bastante discutible. Esa también, de pronto con el VIH, o sería más bien con el virus de inmunodeficiencia humana, porque no es una V sino una V, con la VIH podemos tener datos más creíbles porque es un virus más cercano cronológicamente a nosotros. Pero con el tema de la peste negra hay que considerar muchos factores que dependen de la fuente, pero tomando diferentes referencias, podemos ver que esta peste generó 25 millones de muertos en Europa, y entre Asia y África generó la suma de 50 millones de muertos. O sea que uno podría decir que casi que 25 millones por continente. Así que la peste negra en nuestro ranking sería la cuarta más asesina, porque tiene 75 millones de muertos. Pero hay que considerar también el tiempo, que estas personas murieron en menos de 20 años. En cambio, la viruela, que ha dado 300 millones de muertos, operó durante mucho más tiempo, desde el siglo XVI al siglo XVIII. No fue décadas, sino siglos. Y el sarampión, que es la segunda más asesina con 200 millones de muertos,
es una plaga, una pandemia que existe hace más de 3.000 años. Así que, si es por cifras, la viruela es la más asesina, el sarampión es la segunda, la gripe española es la tercera, la peste negra es la cuarta, el virus de inmunodeficiencia humana o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería la parte terminal de la enfermedad, es la quinta, la plaga de Justiniano es la sexta, la tercera peste bubónica, que también se originó en Yunnan, China, digo también por China, no por Yunnan, y la octava sería el tifus, y la novena sería el cólera, y la décima sería la gripe de Hong Kong. O sea que desde la gripe de Hong Kong no hemos tenido una epidemia que sea de millones de muertos, que esté al nivel, por ejemplo, de las últimas gripas que hemos tenido. Pero hay que considerar otros factores de cuáles fueron los contextos históricos en los que se dieron estas epidemias que luego se convirtieron en pandemias por sus caracteres nefastos, por su gran capacidad de destrucción. Entonces, vamos a tratar de mirar esto con ojo crítico. Pensemos en que hay grandes dudas con el tema de la viruela, particularmente con su capacidad de exterminio, porque la viruela se dice que acabó con la vida solamente en América de 60 millones de indígenas. Vamos a analizar esto desde la crítica de fuentes, porque me parece que es muy importante para pensar este problema. No es lo mismo lo que dice la escuela de Berkeley que lo que dicen los historiadores prohispanistas como Rosenblatt, porque la escuela de Berkeley estima que en la época de la viruela la población indígena era entre 90 millones y 112 millones de habitantes, mientras que la escuela prohispanista de Rosenblatt, que fue publicado un estudio de ellos en 1959, reduce de manera bastante exagerada la población indígena de la época. Dice que es imposible que hayan muerto 60 millones de indígenas con la viruela porque solamente había entre 11 y 13 millones de indígenas. Y hay otra tesis que no estima tanta población indígena como la escuela de Berkeley, ni tan poca población como la escuela de Rosenblatt prohispanista, sino que dice que demográficamente en América había aproximadamente 65 millones de indígenas, y no solamente la viruela, sino otras pandemias similares, entre las que hemos mencionado acá, también han ayudado a exterminar la población en América. Y esta tesis me parece mucho más argumentada. Vamos a mirar cifras exactas. Hay que tener en cuenta que la primera gran pandemia que trajeron los españoles a estas tierras fue el sarampión en el año 1529. Y después llegó el turno del tifus, que también se conoce como influenza. El tifus tuvo dos etapas, una en el año 1545 y otra en el año 1576. La tercera que llegó con los españoles a América es la gripe propiamente dicha en 1558. Esta pandemia solo tuvo un momento de injerencia y de destrozos en América, pero hay que tener en cuenta que luego llega la peligrosísima viruela, que por cantidad de muertos
es la plaga, la pandemia más asesina de toda la historia, la viruela, que tuvo su etapa inicial en 1563, pero que tuvo su gran destrozo en su segunda etapa entre 1588 y 1595. Fue su época de más muertes. Pero si calculamos entre el año 1550 y el año 1700, vamos a ver que en estos 150 años perdieron la vida a causa de estas pandemias como el sarampión, el tifus, la gripe y la viruela, 60 millones de indígenas y solo quedaron 5 millones de indígenas ya llegando al siglo XVIII. Y esto me parece más sensato, más que lo que dice la escuela prohispanista de Rosenblatt y también lo que dice la escuela indigenista de Berkeley. Y acá pues encontramos un pensamiento crítico, un término medio en la historia. Así que vemos que es sensato decir que estas pandemias acabaron con la vida de 30 millones de incas, de 20 millones de mexicas. Allá tenemos 50 y los otros se distribuyeron entre otras tribus que eran más pequeñas. Y es muy interesante porque esto demuestra que el exterminio que hicieron los españoles de la mano con el patrocinio de los reyes católicos fue producto de un asunto de encuentro de mundos en donde los indígenas no tenían los anticuerpos para poder soportar esas pandemias que trajeron los españoles. Y también hay que decir que los españoles, a pesar de que también murieron por enfermedades que le transmitieron los indígenas, sobre todo por enfermedades tropicales, la cifra no fue tan alta porque los españoles ya tenían un recorrido por otros países, por otros continentes de la época y tenían más anticuerpos y por eso la cifra de muertes de españoles por parte de pandemias es mucho más bajita que la de indígenas. Más allá de que la cifra haya sido 50, 60, 70 millones, que eso es un gran debate todavía. El hecho es que entre la peste negra murieron 75 millones aproximadamente y sumándole los 60 millones de estas enfermedades pandémicas, principalmente la viruela, son otros 60 millones. O sea que ahí tenemos bajita la mano 135 millones de muertos entre solo el siglo XIV y el siglo XVIII. Solo por estas dos grandes propagaciones, una que era solamente de peste negra, pues que sabemos que en esa época no sabían que venía de las pulgas que tenían las ratas, creían que era un castigo del Dios cristiano por los pecados, le echaban la culpa a los judíos porque fueron los que asesinaron a Cristo, el pueblo de Isida. Ahí se justificó en gran parte el antisemitismo, no solamente de la Iglesia Católica, sino también de la cultura en general. O sea, los judíos, un pueblo perseguido durante casi toda la historia, fue solamente en la Segunda Guerra Mundial que los dejaron un poco en paz, pero desde épocas antiguas del Imperio Egipcio, los judíos han sido perseguidos. Y una de las formas irracionales de echarle la culpa a ellos fue en el siglo XIV con la peste negra. Y claro, porque la medicina estaba obviamente muy atrasada y más porque los médicos tenían que graduarse primero de teología, o sea que más que médicos eran teólogos, otros eran astrólogos y no teníamos la medicina de ahora por obvias razones y eso hizo que solamente en el siglo XX se descubriera la verdadera causa de la peste negra.
y esto hizo que tuviéramos tantos muertos, porque miren ustedes que no hemos hablado todavía de la gripe española. La gripe española, porque siendo el siglo XX, trae tantos muertos. Primero, porque veníamos de la Primera Guerra Mundial, 4 años, y no se sabía quiénes eran los propagadores. No se sabía que eran los del ejército norteamericano que entraron tarde a la Primera Guerra Mundial, como habían entrado tarde a la Segunda Guerra Mundial. No se sabía la causa de por qué moría tanta gente. Se sabía que era por enfermedades pulmonares, pero no se sabía que era por una gripe en particular. Y otro equívoco es que se llama gripe española no porque haya sido causada o generada en España, sino que porque fue en España precisamente en donde se dio el primer informe de su existencia. Y solo entre el año 1918 y 1920 se estima que hubo 50 millones de muertos. Otras fuentes dicen que no, que fueron apenas 20. Es más, hay fuentes que se atreven a decir que la gripe española mató 100 millones de personas porque ellos amplían su cronología de análisis no hasta el año 1920, sino hasta el 1930. Ellos creen que hay otras secuelas. Y también hay que considerar que el mundo venía con problemas económicos, el mundo venía con una serie de dificultades que eran propias de los enfrentamientos bélicos y de la cantidad de dinero que perdieron incluso los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Ahora, si analizamos la gripe española y decimos que tuvo aproximadamente 50 millones de muertos, podemos ver que está casi al nivel del sarampión y de la viruela, pero la gripe española puede ser hasta más asesina, porque es que ya les había dicho que el sarampión tiene más de 3.000 años de existencia, y ya les había dicho también que la viruela operó durante prácticamente 3 siglos. Entonces hay que mirar todas esas variables. Y la peste de Justiniano o la plaga de Justiniano pues también duró 2 siglos. Y hay otra que es muy asesina, que si la miramos por cantidad de muertos, son 12 millones de muertos. O sea que es la peste tercera bubónica, que es la de Yunnan, China. No de Wuhan, sino de Yunnan. Esta peste que se dio particularmente en el siglo XIX y que tuvo secuelas en el siglo XX también, en 10 años acabó con la vida de 12 millones de personas. Un saludo muy especial para las personas que están en línea, en particular para la profesora y amiga Elena Montoya, que por ahí me está saludando. Hablemos de dos pandemias que son también muy conocidas y que también caben en este ranking de las más asesinas. El cólera. El cólera es una pandemia generada por Vibrio cholerae, es una bacteria. Esta pues dejó 3 millones de muertos y está muy asociada con el tema antihigiénico, con el tema de la pobreza. Su brote más grande lo hemos visto, por ejemplo, en Haití, un país empobrecido por el capitalismo, por el egoísmo, por el imperialismo, que tiene dificultades sanitarias y esto hace que la gente se deshidrate, que tenga mucha diarrea y que esta pandemia haya dejado 3 millones de muertos. Si la comparamos con otras, no es tan asesina, pero es muy triste porque es una pandemia generada por la plutocracia también, por el imperialismo, por el colonialismo que han sufrido países como Haití o países africanos. Por otro lado, la gripe de Hong Kong, pues que también es famosa, aunque no tanto, ha sido asociada como una cepa mutante y no tiene tantos muertos como el cólera, porque se dice que
ha acabado con la vida aproximadamente de 1 millón de personas. Y esta es una gripe de tipo aviar generada por aves y también fue muy asociada con la fiebre asiática del año 1957. Esta sería la 10ª en cantidad de muertos y me parece que ocupa un lugar pertinente, adecuado a la cantidad de muertos. Habría que mirarla también en el ranking de tiempo comparado con otras. Pero lo cierto del caso es que ha sido asociada también con otra gripe que es la AH3N2. Esto no está comprobado científicamente, o por lo menos hay un debate científico al respecto. Pero si miramos estas 10 pestes de las que hemos hablado, definitivamente la viruela es la más asesina, pero en un tiempo considerable. Pero si la miramos en el poco tiempo, la más asesina es la gripe española. Porque si la gripe española hubiese durado lo mismo que la viruela o lo mismo que el sarampión, hubiese dejado miles de millones de muertos. No hubiera dejado 300 millones, hubiera dejado 1000, 2000 millones de muertos. Así que la gripe española me parece de las más severas. Lo mismo que la peste negra. La peste negra en muy pocos años acabó con 75 millones de personas. Y las personas lo veían como un castigo divino, pero es porque la medicina medieval, aliada con la teología, no sabía las causas de por qué estaba muriendo la gente por la peste negra. En mi ranking, la primera no sería ni el sarampión ni la viruela, sería la gripe española y la peste negra, para mí las más asesinas, porque son las que mataron más gente promedio y en muy poco tiempo, por su gran cantidad de contagio, por su ignorancia de las causas, porque los gobiernos no sabían cómo prevenirlas, y mucho menos los gobiernos medievales, los papas y los reyes no tenían ni idea, los médicos de la época, teólogos, no tenían ni idea, y apenas, como les dije ahora, en el siglo XX se pudo comprobar la causa de la peste negra, incluso por eso se le empezó a llamar también peste negra, porque la producía la rata negra, no solo porque la cuestión del color negro simbolice muerte. Y claro, muchos confunden la peste negra con la peste bubónica, pero es que van muy de la mano, porque la peste bubónica se conoció en Asia Central y luego terminó en Europa. En Barcelona se dice que aniquiló el 60% de la población. Y por ahí vi un video de History Channel en donde dicen una gran mentira. Dicen que no, que Europa tenía mucha prosperidad, que no sé qué. Eso es mentira. Europa venía de 8 cruzadas por la conquista de Jerusalén. Europa venía de la guerra de 100 años, que realmente no duró 100 años, duró 116 años. Una pelea absurda por tierras entre franceses y británicos y otros países que también se metieron. Así que ese cuentico, pues, que Europa estaba en su esplendor y que todo era mágico, que todo era maravilloso y que la peste negra acabó con todo, es mentira. O sea, ellos ya venían en crisis porque venían de cruzadas, venían de la guerra de los 116 años, estaban ya del berraco. Y esta peste negra hizo que muchos se volvieran ateos. También hizo que muchos se volvieran más masoquistas de lo que eran, que se autoflagelaran, la autoflagelación, la gente con la sangre de los flagelados se untaba los ojos, se daba golpes de pecho, había una histeria colectiva, la gente mataba a las personas por sospecha o por creer que estaban embrujados o por creer que la peste era una maldición. Entonces, a los muertos que trajo la peste se sumaron una gran cantidad de asesinatos, de gente que estaba loca, que estaba poseída por una histeria colectiva. Así que tampoco coman cuento ni de History Channel, ni de Nat Geo, ni de Discovery, que son canales muy status quo. Sin embargo, me gusta mucho el tratamiento que le da a este tema Nat Geo, al menos el de la peste negra me gusta un poco, porque me parece que da argumentos que tiene cierta pertinencia. Un saludo también para el amigo Kevin que está haciendo un comentario ahí, está haciendo un comentario sobre el tema de la peste negra. Y también he pensado eso, que justo inicia en Asia Central
la peste negra y llega en los barcos a los puertos de Venecia y de Sicilia y a otros similares y luego termina en España, después termina en Inglaterra y en Alemania. Claro, y en ese aspecto sí se parece mucho el coronavirus a esta peste y en ese aspecto el compañero tiene razón. Antes de entrar a las conclusiones y hablar de por qué el término de pandemia se está usando de manera inadecuada, con poco rigor estadístico e histórico, quiero compartirles la forma como la gente de Nat Geo enunciaba esta peste, o sea, cómo ellos definían la peste negra, y me parece que en este aspecto, pues, si hay cierta lógica, si hay cierto rigor. Voy a leerles un pedacito de este libro de Nat Geo, me parece muy interesante, que habla de la Edad Media, del fin de la Edad Media, y particularmente en la página 57 nos empieza a hablar de la peste negra y de su impacto. A principios del siglo XVI, la situación económica en Europa comenzó a cambiar al ritmo de grandes convulsiones que marcaron el fin de un ciclo. Una de ellas fue el efecto devastador de la peste. Bueno, aquí nos hablan de que hubo un desequilibrio progresivo porque las epidemias fueron un elemento constitutivo de las crisis. También nos hablan del triunfo de la muerte. Y quiero leerles un apartado que nos habla del cambio climático, porque quiero que pensemos esto del siglo XIV al siglo XXI. Quiero que hagamos un ejercicio de comparación histórica bien interesante. Dice así, el cambio climático, como toda gran catástrofe, comenzó con sucesos en apariencia poco importantes. Las lluvias, las granizadas y las heladas se hicieron más frecuentes a comienzos del siglo XIV. Hoy se sabe que su causa debe buscarse en un cambio de ciclo climático, que los expertos han denominado el paso del periodo cálido medieval a la pequeña edad de hielo. En efecto, un clima sorprendentemente cálido y estable había acompañado el desarrollo agrícola de Europa entre los siglos XI y XIII y había contribuido a la expansión demográfica del continente. Algunas regiones del norte se dedicaron al cultivo de cereales para exportación con la convicción de beneficiarse del clima mediterráneo del siglo XIII, y los centros urbanos habían crecido con trabajadores rurales desocupados, aumentando la demanda de alimentos. El paso al siglo XIV, en cambio, vio llegar la inversión del ciclo. Los veranos se tornaban más cortos y templados, al mismo ritmo en que los inviernos se recrudecían. Las cosechas, como no podía ser de otra forma, no tardaron en resentirse. La historia del siglo XIV es la crónica de una continua lucha contra la escasez. La carestía de alimentos se repitió cíclicamente al ritmo de las veleidades del tiempo. La gran hambruna acaecida entre los años 1315 a 1317, que afectó a buena parte del centro y norte de Europa, es un ejemplo muy ilustrativo de esta situación. Bueno, acá nos conectan el tema del cambio climático con el tema del gran invierno. Y sobre este tema vale la pena leer este párrafo. A medida que avanzaba el siglo, los malos años y las carestías se iban sucediendo con una normalidad alarmante, en la que la gran hambruna de 1315-1317 acabó siendo únicamente la más impactante de una tupida serie de malos años. Pronto, el área mediterránea se vio afectada también. Así, 1333 fue calificado en las fuentes catalanas como lo mal ani premier, el primer año malo, y las hambrunas se sucedieron en la corona de Castilla durante la década siguiente. En las áreas agrícolas europeas, las familias se habían reducido en 1370 a la mitad de las existentes en 1300. Ahí pueden ver ustedes cómo esta peste
no solamente acabó con la mitad de la población europea, sino que indujo a cambios en el modus vivendi ambiental, económico, sociopolítico y cultural. Por eso me parece muy interesante ese tratamiento que le da acá Nat Geo. Además, porque en el párrafo que les voy a leer se evidencia lo que les decía ahorita, que inicialmente se llamó peste bubónica, pero que con el paso del tiempo se terminó llamando peste negra. Y por eso de ahí viene la confusión entre ambas, incluso con la tercera peste bubónica de Yunnan, China, la que hablábamos ahorita. Geografía de una epidemia. La peste bubónica de Asia Central generó en 1334 una epidemia que a través de la Horda de Oro alcanzó la factoría genovesa de Cafa a orillas del Mar Negro. Las naves genovesas sembraron el bacilo en los puertos europeos, como Marsella, Mesina y Génova en 1347. En 1349, todo el litoral mediterráneo estaba infectado. En enero de 1348, el bacilo llegó a Aviñón. Los peregrinos y monjes que visitaban la nueva sede papal, bueno, hay que recordar que en esta época, por un periodo transitorio, la sede del Vaticano no estaba en Roma, sino que estaba en Francia, en Aviñón. De ahí que en Aragón, filial del pontificado francés, la peste acabara con más de la mitad de la población, nuevas epidemias sucesivas entre los años 1348 y 1401. ¿Qué me sorprende a mí de este párrafo? Que acá no hablan de pandemia, sino de epidemia. Y es increíble que algo que mató 75 millones de personas entre Asia, África y Europa lo llamen epidemia. Y que algo tan poco dañino hasta ahora como el coronavirus lo llaman pandemia en el siglo XXI. Eso es lo que me hace pensar que hay que tener una serie de conceptos más rigurosos a la hora de definir semánticamente estas pandemias. Y acá, pues, esta gente de Nat Geo nos muestra un mapa que no sé si él se alcance a ver, voy a ver si lo ubico acá. En este mapa se alcanza a vislumbrar cómo se fue regando toda la peste negra en estos lugares. Por ejemplo, cómo llegó a Noruega, a Inglaterra, también cómo había pasado por aquí, por Barcelona, en donde acabó con el 60% de la población. También cómo entró por aquí, por estos puertos de Génova, de Marsella, de Venecia, de Sicilia, cómo se fue expandiendo más o menos en este orden. O sea, cómo la peste llegó de Oriente, entró por acá, luego bajó por acá y luego subió por acá a Inglaterra. Es muy interesante esto porque es una geografía de lo que llamaban epidemia, que para mí es una pandemia. Y otra cosita que les quería compartir de este libro que me parece muy interesante es la forma como ellos explicaban la peste negra de una manera bastante subjetiva y mística, especulativa. Dice así, en apenas 4 años, la oleada inicial de peste negra en Europa dejaba tras de sí la muerte de millones de personas y un profundo cambio social, económico y espiritual en todo el continente. El primer impacto de la peste negra fue sanitario. Nadie parecía entender su origen, su forma de actuar o qué pasos era preciso dar para su erradicación. Más allá de alguna oscura referencia a una epidemia similar en la época de Justiniano, ocurrida entre 540 y 541, pues ya habíamos hablado de la plaga de Justiniano del siglo VI al siglo VIII, poco era lo que se sabía. Se invocaban extrañas conjunciones astrológicas, como la tesis defendida desde la Facultad de Medicina de París, que vinculaba la peste con la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario, o la influencia del mal aire provocado por el paso de algún cometa o por alguna actividad volcánica inusitada. Se estaba muy lejos todavía del descubrimiento de la relación de la peste con la presencia de las ratas. Bueno, y ratas con pulgas, obviamente. De hecho, esto no se supo hasta inicios del siglo XX con el descubrimiento de la bacteria
Yersinia pestis. Se desconocía el papel de la rata negra y de sus pulgas que al pasar al ser humano propagaban la enfermedad de manera explosiva. Las únicas certezas para los hombres y mujeres medievales era su aparente ubicuidad y sus efectos. La muerte, casi fulminante en cuestión de horas, dejó una imagen difícil de borrar. La peste se manifestaba de forma explosiva y característica con la aparición de bubones. Bueno, de ahí viene lo del nombre de peste bubónica. Con la aparición de bubones en las ingles o bajo las axilas, preludio de una muerte por septicemia. La epidemia podía tomar varias formas. La más común era la peste bubónica, que afectaba al sistema linfático y provocaba la muerte en no más de 5 días, aunque también manifestarse en una afección neumónica que provocaba abundancia de esputos sanguinolentos y la muerte en menos de 2 días. Por último, si la peste incidía sobre el torrente sanguíneo de manera directa, derivaba en un proceso septicémico que acababa con el paciente en menos de 24 horas. Miren ustedes lo interesante de esta parte acá, cómo la forma de morir variaba según ciertas circunstancias que generaban si la persona moría en un día o si moría en 2 días o en varios días. Les recomiendo mucho este libro de Nat Geo, que hace parte de la colección de 30 volúmenes de historia de la humanidad, contada desde Egipto y Mesopotamia hasta las dos guerras mundiales. Ese es el tomo número 21 y hace parte de esta colección que ustedes pueden ver acá. Y este libro me parece muy interesante porque, si bien es cierto, no soy muy seguidor de la historia de Nat Geo, me parece que ese es el trabajo editorial más ambicioso, más argumentado y mejor graficado de toda la historia de Nat Geo. Y por eso quise compartirles este énfasis en la peste negra, porque encontramos varias cosas que nos recuerdan lo que estamos viviendo en este momento en la humanidad. Hay que reconocer que la medicina ha avanzado, pero igual ha avanzado también el número de viajeros, las formas de contacto también. En países como Italia, que los hombres se besan en la mejilla, también eso aumenta. El invierno que hay en Italia. Acá el sistema de salud precario que tenemos, también la negación de Duque a tomar ciertas medidas que sean más acertadas, que realmente combatan el problema como lo hicieron en Corea del Sur. ¿Qué diferencia hay entre Italia y Corea del Sur? Que el gobierno de Corea del Sur tomó medidas más rigurosas, con mayor celeridad, y por eso el índice de mortandad en este momento por coronavirus en Corea del Sur es del 0,6%, mientras que en Italia es del 10%, porque prácticamente 20 veces más mueren los italianos que los coreanos. No solamente es por el frío, es porque el gobierno de Corea del Sur tomó precauciones de manera más rápida, invirtió más dinero en el problema, no lo subestimó, y sumado a eso contrató empresas privadas para que estudiaran el caso en unos pobladores que eran religiosos, en más de 200.000 personas, y siguieron todas las causas y todos los protocolos de seguridad. Lo mismo que hizo Putin, porque Rusia también es un país muy frío, pero aparte de todo tiene mucho territorio para la población que tiene. Así que para Putin no fue difícil cerrar fronteras, y ahí tenemos una decisión que funcionó. En Corea del Sur es impresionante que mientras que un señor de 70 años tiene 9,6 probabilidades de morir en Italia, en Corea del Sur solo tiene 3,1% de probabilidades de morir. España no ha sido tan preciso en dar datos, pero comparemos solamente los datos de Corea del Sur con Italia, para que veamos la diferencia entre un gobierno competente y un gobierno incompetente. En Italia, si bien es cierto, de los 0 a los 9 años se reportó un 0% de mortalidad,
de los 30 a los 50 un 0,1% de mortalidad. Hay que reconocer que en pacientes que tienen más de 60 años, la mortalidad es demasiado alta. 2,7 en los que tienen 60 años y algo, 9,6 en los que tienen 70 años y algo, y 19% en los que tienen 90 y algo. En Corea, las cifras más altas fueron 3,6 en personas de 80 a 90 años. Muchos dirán que no, que es el clima, que las defensas, eso también influye, claro, pero el índice de mortalidad también incide y se da por las decisiones que tienen los gobiernos. Hay un gran debate entre los científicos en este momento, porque están comparando esta epidemia, que para mí no es todavía una pandemia, la están comparando, por ejemplo, con los impactos del ébola, que el ébola tiene un 50% de mortalidad. Pero hay que tener en cuenta algo, que el ébola es muy parecida al cólera, o sea, porque se transmite de manera fácil en países con condiciones sanitarias y económicas muy complejas, casi que de cuarto mundo. Por eso el ébola no llegó acá, porque se dio en África, en personas que no tienen casi que comer, mucho menos van a tener con qué viajar. El SARS, por ejemplo, tiene un índice de mortalidad del 10%. El MERS, otro virus similar, tiene más o menos un 30% de mortalidad. Este sí se dio en Arabia Saudita en el año 2012 y se ve como bastante peligroso. No sabemos todavía si el coronavirus va a tener el índice del ébola o el índice del SARS o el índice del MERS o si va a llegar a ser una pandemia como las otras 10 que hemos mencionado hoy. Pero lo que sí es cierto es que entre todos tenemos que prevenir. Si el gobierno inepto de Duque no hace algo, nosotros como ciudadanía tenemos que hacer algo y encerrarnos al máximo, tener la menor cantidad de contactos posible, alimentarnos bien, dormir bien. Un saludo muy especial al amigo Alejandro Vanegas que quedó en línea y a todas las personas que aún están conectadas. Entonces, hay que tener en cuenta que este coronavirus no es algo nuevo. O sea, el coronavirus que conocemos como COVID-19 es el nuevo. Pero si analizamos los ancestros históricos del coronavirus, desde el año 3300 antes de Cristo, ya encontramos evidencias cuando se dio el beta coronavirus y 300 años después cuando se dio el delta coronavirus y 200 años después cuando se dio el grama coronavirus y luego 400 años después cuando se dio el alfa coronavirus. Entonces, esos ancestros del coronavirus hay que pensarlos en la historia. Y otra pandemia que no mencioné y que no es tan mortal, pero que fue peligrosa por allá en el siglo XVIII y que también se ha explicado desde mutaciones genéticas, lo mismo que de separaciones de bovinos, es el famoso coronavirus bovino, que fue mortuorio y peligroso en el siglo XVIII. Era una gripe que era muy diferente al SARS, pero que era muy parecida al coronavirus en algunos aspectos expansivos. Y si miramos la historia del coronavirus, nos damos cuenta que este se dio en humanos entre 1890 y 1899. O sea que lleva aproximadamente 120, 130 años en seres humanos. Y también hay que hablar del OC43, que es de mediados del siglo pasado, de la década de los 50, que también es propiciado por contagio desde murciélagos. Entonces, si analizamos todos estos que hemos tenido, el OC43, el SARS, el MERS y otros que como la H1N1, que fue muy fuerte en México, el ébola que fue muy fuerte en África, el MERS que fue muy fuerte en el Medio Oriente, particularmente en países como Arabia Saudita, vemos que el coronavirus todavía no está
en ese nivel de pandemia, como lo quieren mostrar. Lo que dice el compañero Alejandro Vanegas es muy cierto. Es una familia y es una categoría también, y por eso tiene su historia y vale la pena pensarla. Y lo otro es que ahorita que hablábamos del virus de inmunodeficiencia humana, hay un gran debate entre la comunidad científica mundial, porque una parte de la comunidad científica todavía sostiene que se propagó en la intervención a simios buscando la vacuna contra polio. Pero hay otros que dicen que no, que esa teoría es falsa, sobre todo los científicos más nuevos dicen que no está demostrado que esa vacuna y que el riñón de simio haya sido utilizado para la vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana y que realmente no hay algo cierto sobre este tema. Otros dicen que el SIDA no existe. El SIDA es la parte terminal del virus de inmunodeficiencia humana y que no hay una relación de causa y efecto entre VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto ya es un debate que se sigue viendo entre los científicos. Lo cierto del caso es que en el caso del coronavirus vemos que hay una categoría que hay que tener muy en cuenta, que son los portadores asintomáticos y los superdifusores. Un superdifusor es aquella persona que puede contagiar fácilmente a muchas otras y también va muy de la mano con los portadores asintomáticos que pueden contagiar a mucha gente porque su cuerpo no devela los síntomas más característicos de esta epidemia, que algunos llaman pandemia, y ya he dicho por qué no comparto que sea una pandemia, como la fiebre, como la tos, como la disnea o el ahogo en la respiración. Y ahora, volviendo al tema del ranking, ya para ir finalizando el video, definitivamente, si lo miramos por cantidad de muertos, la más asesina es la viruela. Y la gripe de Hong Kong sería la 10ª más asesina. La sarampión la segunda, la gripe española la tercera, la peste negra la cuarta, el virus de inmunodeficiencia humana la quinta, la plaga de Justiniano la sexta, la tercera peste bubónica la séptima, el tifus la octava, el cólera la novena y la gripe de Hong Kong la 10ª. En esta no aparece ni el ébola, ni el SARS, ni el MERS, ni la H1N1 y el coronavirus, pues tampoco aparece acá todavía, por fortuna, y ojalá que no aparezca. Pero si lo miramos por cantidad de destrucción en promedio de tiempo, la más destructiva no es la viruela ni el sarampión, sino que es la gripe española, la peste negra y luego la plaga de Justiniano. Pero de todas maneras, el virus de inmunodeficiencia humana me parece que está por encima de la plaga de Justiniano, porque se dice que el virus de inmunodeficiencia humana, que se ha convertido en síndrome de inmunodeficiencia adquirida en la fase terminal, ha acabado en los últimos 40 años con 25 millones de vidas. El mismo promedio que tenía la plaga de Justiniano, pero durante casi 3 siglos. Y un promedio comparable con la viruela, que mató a gran parte de la población indígena, pero en más tiempo, en unos 150 años aquí en América, no en 25 o en 40 años. Amigo Alejandro, en este momento estoy haciendo clases casi todos los días a las 8 de la noche, pero hoy la hice a las 10 porque esto no era una clase, sino que era una reflexión. Pero los lunes y los martes estoy haciendo videos de 2 horas sobre temas de pensar la historia y temas de pensamiento crítico. Y en los otros días, de vez en cuando hago grabaciones, bien sea a las 8 o a las 10 de la noche. Y siempre bienvenido, y más ahora que estamos en la virtualidad. En conclusión, es muy difícil decir cuál es la plaga más destructiva, porque no duran el mismo tiempo, no son igual de contagiosas, pero definitivamente por cantidad las peores son viruela y sarampión, y por
muertes en menor tiempo, las peores son la peste negra y la gripe española. Así que todavía no hay lugar para que nos alarmemos. Vamos a ir con calma, cuidémonos en la casa, tratemos de estar lo más solitarios posible, tratemos de reconocer que realmente hemos tenido pandemias terribles en la historia humana, como la peste bubónica, como la gripe española, el mismo virus de inmunodeficiencia humana con 25 millones de muertos. Así que no es para alarmarse, vamos a tratar de pensar este problema lo más que se pueda. Esperemos que cada vez hayan menos infectados, que los que ya están infectados que se cuiden, que nos cuiden, que salgamos de esta crisis, que la crisis económica no sea muy grave, que el sistema de salud no se colapse en países como Colombia, que podamos superar el desempleo y la inflación, porque es increíble que cuando en algunas teorías económicas la inflación y el desempleo se excluyen, en este caso no se excluyen, porque esto va a generar por igual desempleo y por igual inflación. Y esperemos que me equivoque y que realmente no se afecte tanto el valor de los productos que al escasear suben de precio y que tampoco el índice de desempleo aumente tanto como están diciendo algunos economistas y politólogos. O sea, que los empresarios no echen a la gente que no pueden cumplir ciertos horarios presenciales, que el teletrabajo se fortalezca y sobre todo que tratemos de apoyar al máximo la economía informal, así sea comprándoles a 2 metros de distancia, pero que no dejemos morir a ese comerciante informal que le toca salir a la calle y arriesgar su vida solo por conseguir el pan de cada día. Muchas gracias por su atención. Quienes quieran ver la repetición de este video con el top 10 de las 10 epidemias más asesinas de la historia y sus argumentos, lo voy a grabar en mi muro para que lo puedan tener ahí. Y me alegra mucho que hayan estado conectados hasta el final los que están ahí todavía y espero que haya servido de algo esta reflexión. Les deseo una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad.